Muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por encontrarnos un domingo más y meditar en su palabra en este domingo 18º del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió: Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo, mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Escuchamos la continuación del Evangelio de San Juan y sobre todo en el episodio anterior que nos comentaba sobre la multiplicación del pan. Una multiplicación que nos hablaba de la abundancia de Dios y de cómo Dios se preocupa por el sustento de su pueblo y se preocupa del sustento de cada uno de nosotros. Pero ante esta realidad, los discípulos vuelven a preguntarle y surge quizás en estas preguntas una pequeña duda respecto a su misión o quién es Él. Y son situaciones que a veces también se dan en nuestras vidas, a pesar que somos hombres o mujeres de fe, siempre se pueden producir estas pequeñas dudas que nos llevan a preguntarnos quién es Dios o cómo podemos vivir esta dimensión de fe en este Dios que nos sigue acompañando y que nos sigue revelando su palabra por medio de su Hijo Jesús. Pero yo creo que aquí lo central de este Evangelio es lo que el mismo Jesús les ha dicho a los apóstoles. Es decir, que volvamos nuestra mirada a volver a proclamar la fe sincera en ese yo soy, en ese Dios con nosotros. Porque Jesús dice: yo soy el pan de vida. Es un yo soy que tiene una fuerza de la presencia real de Dios. Es decir, Jesús es Dios. Es aquel que es enviado por el Padre para nuestra salvación y liberación. Así como Jesús evoca el milagro del desierto, donde Dios dio el maná a su pueblo para alimentarlo, nosotros, como cristianos, tenemos un alimento mucho mejor que el maná de nuestros antepasados, sino que es la presencia real del Dios con nosotros. Y es allí en donde tenemos que poner todas nuestras ansias, o mejor dicho, todos los deseos profundos de nuestro corazón. Y ante la pregunta
danos siempre de ese pan. Dios siempre nos da de ese pan. Porque cada vez que yo me pongo en oración, cada vez que leo la palabra del Señor, leo el Evangelio, me estoy alimentando, me estoy fortaleciendo en la fe. Y es así que cada vez que entramos en esta dinámica con Jesús, cada vez que yo oro a Jesús, cada vez que lo hago presente, cada vez que lo confieso, Él está alimentando mi vida y mi fe. Es por eso que ante esa respuesta, Él dice, el que viene a mí jamás tendrá hambre y el que cree en mí jamás tendrá sed. Es decir, si uno ve la profundidad de esta respuesta de Jesús, es una promesa hecha bendición. Es decir, el que viene a Él, es decir, cada vez que nos acercamos a Jesús y escuchamos su palabra, la acogemos en nuestro corazón, nos está alimentando, es decir, el alimento físico nos da la fortaleza, nutre nuestro cuerpo y nos da la energía necesaria para trabajar, para caminar, para hacer diferentes actividades. Pero para que ese alimento sea bueno, también tengo que elegirlo, tengo que escoger un buen alimento que me nutre el organismo. Y es lo que cada uno debe hacer en la vida espiritual, nutrirse de la palabra de Dios. Porque así como nos nutrimos el cuerpo, también tiene que nutrirse el espíritu. Pero no cualquier alimento puede apagar esa hambre de lo trascendente en nuestra existencia. No cualquier alimento puede ayudarnos a fortalecer la fe, sino que ahí también tenemos que tener un criterio de discernimiento, ver y comprobar cuál es el mejor alimento que podemos consumir para crecer en la vida de fe, para crecer en la intimidad con Dios y para crecer en santidad. Es decir, buscar ese alimento con las 3 rotulaciones: intimidad, santidad y confianza. Así como uno va al supermercado y encuentra alimentos con 3 rotulaciones que nos advierte si es un alimento beneficioso o no para nuestra salud, así tiene que ser la búsqueda de Jesús. Es decir, ver la verdadera rotulación de este alimento espiritual. Y la rotulación real que nos ayuda es el Evangelio. Es la palabra de Dios como la primera rotulación que tengo que tener como cristiano. Ver cómo la palabra de Dios me ayuda a crecer en la fe, en la intimidad y en la santidad. Esta misma palabra de Dios me lleva a descubrir el otro sentido de la Eucaristía como también alimento que nutre mi vida cristiana, y la misma Eucaristía me lleva la tercera rotulación, que es el testimonio. Es decir, palabra, presencia, Eucaristía, presencia y testimonio, presencia. Es decir, hoy día, que más que nunca tenemos que aprender a discernir, porque solamente Jesús apaga esa hambre interna de vivir en su presencia y de trascender. Y dice también, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Y es esa sed en la que apaga ese trato íntimo con el Señor. Recordemos lo que Jesús le dice a la samaritana, que quien beba de aquella agua viva jamás tendrá sed. ¿Y qué le responde la samaritana? Dame de esa agua, dame a beber de esa agua. Es decir, Jesús es el agua que apaga la sed. Porque a veces uno siente sed de muchas cosas. Siente sed de poder, siente sed de éxito, siente sed de reconocimiento. Es decir, y uno va probando estas aguas y se va dando cuenta
que sigue con sed. Hay algo que falta que sacie, que refresque esta vida. Y lo que sacia y refresca, y vuelvo a insistir, es la presencia de Jesús, es la acción del Espíritu Santo en nosotros para poder descubrir a Dios como el Padre que acompaña y que permite y que nos regala a Jesús como aquel alimento, como aquella bebida que llena y que satisface nuestro caminar a su encuentro. Así que, hermanos, esta hermosa palabra que meditamos en este domingo es para preguntarnos si realmente me estoy nutriendo de la palabra del Señor, si me estoy nutriendo de mi intimidad con el Señor, si me estoy nutriendo con esa confianza que debo depositar en el Señor, porque así como uno va al supermercado, hay una gran gama de cosas para alimentarse, y yo como de consumidor a veces puedo ir consumiendo todo lo que se me ocurra, o todo lo que voy a pagar, es cierta hambre y ciertos deseos físicos, pero sabemos que no todo nos puede hacer bien. Y en la fe pasa exactamente lo mismo. A veces por esta hambre y sed buscamos alimentos y bebidas que no nos van a ayudar, que no nos van a satisfacer, que quizás va a ser una medicina momentánea. Es por eso que estamos llamados a discernir, a volver a leer esta palabra que hemos escuchado y escuchar a Jesús diciéndonos: yo soy el pan de vida, yo soy Dios, yo tengo el poder y la soberanía sobre ustedes y sobre esa necesidad que yo la conozco, porque el Señor sabe de qué estamos hechos, de esta fragilidad, pero Él suple con su presencia esa fragilidad y nos va alimentando y nos va fortaleciendo para que nuestra vida cristiana sea mucho más sincera, sea mucho más dinámica y podamos vivir el testimonio de fe que voy nutriendo a través de esta presencia de Jesús. Así que, hermanos, los dejo en este domingo con este evangelio que es precioso. Los invito a leerlo otra vez, a hacer una oración meditativa y descubrir el elemento central o el ingrediente central de este alimento que sacia mi hambre y que sacia mi fe. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, hermanas, quedemos en la paz y la alegría del Señor. Que tengan un bendecido domingo, una bendecida semana y un bendecido inicio de mes.